Continuamos en Gerenciando su Salud. El tema del día de hoy, neurofisiología clínica. Nos acompaña la doctora María Alejandra Elber. Las personas que quieran establecer contacto con la doctora Elber lo pueden hacer cada vez que ella aparece en pantalla, aparece su número telefónico. Es el 0274-790-8547 y tiene su consultorio en el Centro Comercial Mamayella. Sí, señor. Perfecto. Entonces estábamos hablando de esta novedosa especialidad, la neurofisiología, y estábamos hablando de sus posibles aplicaciones. Tras de cámara yo le estaba preguntando, me interesa por un caso personal cercano a mí, si en el Parkinson era aplicable la neurofisiología. Por supuesto, en todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso y neuromuscular podemos dar algunas opciones. Muchas veces no son opciones terapéuticas, porque en mi caso, en la mayoría de los casos, son pacientes que vienen referidos de otras especialidades, haciéndome algunas preguntas diagnósticas a los que yo les puedo dar respuesta. Por ejemplo, en el Parkinson, ante sospecha de Parkinson, primero, muchas veces se puede hacer un electromiograma continuo que se llama, que es para ver exactamente qué tipo de temblor, porque los temblores no siempre quieren decir que sea Parkinson, hay muchos tipos de temblor, por ejemplo, el temblor esencial, hay muchas cosas que pueden parecerse a, entonces hay que descartar otras causas. En el caso del Parkinson también, por ejemplo, se puede descartar que no haya alguna otra afectación que esté provocando alteraciones de equilibrio, como por ejemplo polineuropatía, alguna afectación de cordón medular, por ejemplo, y para eso tenemos la posibilidad de los potenciales evocados y las conducciones periféricas para ver nervios periféricos y de que no se trate de Pero estamos hablando más de la parte de confirmar diagnóstico. Exacto. ¿Y para veces. la parte de tratamiento? La parte terapéutica. En la neurofisiología clínica normalmente no hace un tratamiento, pero lo que hace son orientaciones para el tratamiento. Por ejemplo, hemos tenido muchos pacientes que vienen mal diagnosticados de algunas enfermedades. Entonces, ya sabiendo exactamente lo que es, podemos encaminar el tratamiento. En algunos casos puedo tratarlos yo mismamente o derivarle al especialista que considere. ¿Y es tan común que haya mal diagnóstico, sobre todo en algunos casos? Sí. ¿De qué? ¿De epilepsias? Hay malos diagnósticos de epilepsia. Por ejemplo, hay pacientes, algo muy común, hay pacientes que vienen con problemas de cervicales. Es muy común ahora, ¿no? Extremadamente común. ¿Por qué será? ¿Por el estrés? El estrés, sí. Entonces, ¿qué pasa? Hay pacientes que vienen con problemas de cervicales que son solamente contracturas musculares. Entonces, el tratamiento va a variar si se trata solo de una contractura muscular o si hay algún pequeño pinzamiento, lo que se llaman radiculopatías o lesiones de raíces nerviosas de las cervicales o las lumbares igualmente. Salud. Entonces, en estos casos, tenemos que ver cuál es la causa, porque el tratamiento es distinto, si hay un pinzamiento o no, si hay solo lesión de contractura muscular o no. Nosotros podemos descartar que haya, por ejemplo, un pinzamiento de cervical, es decir, exactamente dónde está el tipo de lesión y el grado de afectación. ¿Y por otra vía, por otra especialidad médica, es difícil precisar ese diagnóstico? A ver, por ejemplo, la resonancia magnética, estudios de imagen, pueden ver si hay un pinzamiento o no, ver si hay una hernia o no. Yo no puedo ver la causa, yo simplemente, porque es distinto. La neurofisiología clínica lo que hace es ver la función de lo que es el sistema nervioso y neuromuscular. No logramos ver estructura, no logramos ver anatomía. Eso con se la ve, resonancia. exacto, sí. Eso es estudio de imagen. Normalmente son complementarios, pero por ejemplo, viene el caso que le comento, hubo un paciente, recuerdo muchísimo cuando estaba haciendo la residencia en el Gregorio Marañón, que era un chico de 35 años con un dolor lumbar invalidante. O sea, de pronto el muchacho se quedó que no se podía mover. Y los cirujanos decían, no puede ser, porque en la imagen sale una mínima protusión. Dicen, no puede tener tantos síntomas con esta lesión. Nos lo mandan al servicio. ¿Qué tipo de lesión? ¿El nervio ciático? Era una lesión, un pinzamiento de la raíz L4 derecha, que además me acuerdo perfectamente porque lo hice yo. Era un pinzamiento L4 derecho que era una lesión bastante severa. Y claro, cuando la vieron dijeron, pues sí, mañana va a quirófano. ¿Y lo operaron? Sí, por supuesto. Pero que le quiero decir que era un muchacho que... No, me sorprendo porque he oído de casos similares donde con simplemente una práctica de quiropraxia pueden desbloquear. No, porque normalmente si hay un pinzamiento como tal establecido, en este caso era una pequeña protusión, era como una incipiente hernia discal, pero que estaba pinzando y presionando activamente la raíz. Entonces el muchacho se había quedado que no podía, o sea, aparte del dolor, realmente apenas podía mover la pierna, porque eso es zona de Si no lo hubiesen operado, ¿qué hubiese pasado? Posiblemente habría tenido una lesión definitiva, incluso, por ejemplo, amiotrofia muscular, debilidad, caídas, etcétera. Claro. Perfectamente.
La aplicación más práctica de la neurofisiología, ¿cuál es? Muchas. Son muchas. Sí, por ejemplo, hay cosas muy comunes como por ejemplo el síndrome de túnel carpiano, que es la típica persona que se levanta por las mañanas, dice tengo hormigueos en las manos y muchas veces piensan que, uy, he dormido mal, una mala postura, me muevo y pasa. Efectivamente, lo que ocurre es que hay un pinzamiento de un nervio periférico que es el nervio mediano a nivel de las muñecas y que los síntomas se presentan habitualmente cuando se está durmiendo o en posturas mantenidas, por ejemplo, leyendo un libro, hablando por el celular. En esos casos es cuando empezamos a tener hormigueo, sobre todo en la punta de los dedos. Muchas veces no es circulatorio, es una lesión de nervio periférico. Entonces, con los equipos que hemos traído podemos hacer el diagnóstico. ¿Cuál es la importancia? Que en grados que son leves, grados que apenas está empezando, nosotros podemos hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento médico, es decir, podemos evitarnos una cirugía, por ejemplo. Cuando habla de hormigueo, generalmente los médicos asocian con sistema nervioso. Claro. Cuando se da ese hormigueo en otras partes del cuerpo, También puede ocurrir. Hay lesiones de nervios periféricos en todo el cuerpo, porque tenemos muchos nervios periféricos. Claro. Y hay veces, por ejemplo, cosas tan comunes como personas que sufren de azúcar, de diabetes. Ocurre con mucha frecuencia lo que se llama polineuropatía diabética, que es la lesión, microlesiones que se van haciendo progresiva y lentamente por el daño del azúcar, que el azúcar va produciendo en los nervios periféricos. Y produce el típico, por ejemplo, el hormigueo en guante y calcetín, que se llama, o sea, como si fueran unas medias y unos guantes. Y eso puede ser por un daño. Entonces todo eso lo podemos diagnosticar. perfecto, vamos a hacer un nuevo corte. En el ¿Cómo próximo no? espacio vamos a darle algunas recomendaciones en concreto a las personas que le haya interesado el tema. Hacemos un breve corte comercial, regresamos inmediato.